acomódense en su cliné favorito, saquen esas libaciones y pongan esa Ilíada bajo la almohada, que ya es hora del podcast inútil. Yo soy Suja y en este espacio les voy a contar sobre personajes o sucesos históricos que yo creo merecen ser chismeados. En este podcast nos vamos a dedicar principalmente, más no exclusivamente, a platicar sobre esas mujeres o esos personajes queer que por obvias razones la historia tradicional ha decidido omitir. Y como el chisme se disfruta mejor en compañía, me acompaña mi mejor amiga y ya co-conductora, más que invitada, Flor. ¿Cómo estás, Flor? Hola de nuevo. Hola de nuevo. Ya en el 5º episodio. Ay, por fin. Qué rápido pasó. Pero el día de hoy también tenemos un invitadazo más a nuestro simposio chismoso. Actor de profesión, bailarín de corazón, cantante en formación y feliz por decisión. Él es profesor de teatro musical, conductor de su propio programa de Facebook, LDH, celebridad local en el sureste, y motivador de vida propios y extraños, enseñándote que todo lo que buscas fuera, ya lo llevas por dentro. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Gracias por esa presentación que no sé quién escribió. ¿Verdad? No, muchas gracias y estoy emocionado por saber de qué vamos a hablar hoy y gracias por invitarme. Pues muy bien, pues ¿están listos? Listísimo. Vamos a platicar de algo ligeramente polémico, pero no tan polémico como lo que ya hablamos. Ok, va. Va, ¿listos? Va, es nuestro tercer episodio. No, perdón, es nuestro Quinto episodio. Oh. Esta que redactó no sabe qué pedo. No sabe dónde está. No, perdón. En nuestro tercer episodio ya nos metimos en este camino del amor entre hombres y la iglesia. Okay. Porque hablamos de David y Jonatán, ¿no? Un pasaje allí interesante del Antiguo Testamento. Okay. Así que como no podemos retroceder, el daño ya está hecho. Mejor vamos a avanzar. Okay. Inicios del siglo IV después de Cristo. Imperio Romano, ahí nos vamos a ubicar. Ok. Una época sin duda interesante. Han pasado 300 años de la ejecución de un judío helenizado y rebelde de Galilea. 300 años en que sus seguidores han ido aumentando lentamente pero constantes. 300 años de persecuciones y torturas en los que era un crimen ser eso que llamaban cristiano. Ok. Eso estaba penadísimo. Ese es un escenario un poco difícil de imaginar el día de hoy. Pues hoy en día ser cristiano ya no es un crimen, aunque algunos crean que no serlo, sí, ¿no? ¿Verdad? De hecho, en el mundo occidental ser cristiano es como que la norma hoy en día. Por lo mismo, muchos han adaptado el cristianismo a sus contextos y su moralidad, lo que ha llevado a que una importante facción de esos consideren la homosexualidad como algo pecaminoso. Porque según ellos, dice Jesús, aunque Jesús de Nazaret jamás dijo nada al respecto, según ellos, eso dijo Jesús, aunque él jamás dijo nada. Va, no está el fundamento escrito. No, de su boca no salió nada. Ok. Poderes divinos, pueden leer la mente. Sí. Pero todos los días que van a misa, esos mismos cristianos homófobos repiten una frase dicha por un homosexual. Pero no les voy a decir cuál es para que lo sufran. Okay. Se los voy a decir a ustedes fuera del aire. Bueno. Lo que sí les voy a decir, pues es la historia que les traigo hoy. Bien. Una historia para que le cuenten a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos. Hoy les voy a contar sobre 2 mártires de la Iglesia Católica que vivieron en el Imperio Romano y que prefirieron la muerte a negar su fe en Jesús. Un par de hombres a quienes los mismos ángeles les hablaron. 2 hombres que lo tenían todo y lo perdieron en un instante en nombre de Dios. 2 hombres que se amaban entre ellos. Hoy les voy a contar la pasión de San Sergio y San Baco. Ok, no tengo idea quiénes son. No, casi nadie sabe quiénes son. No tengo idea. Más o menos. Más o menos. Sí. Cualquiera que ha investigado de San Valentín. No, pues por eso. Por eso. No, Sí. San Valentín y yo no somos amigos. Me odia San Valentín. Sí. A nosotros, a los Sí. tres. A los tres que estamos en esto. Entonces, como él me ignora, pues yo lo ignoro también. Pues sí. Pero cuéntanos entonces, ¿qué Pues onda? ahí vamos. La vida de San Sergio y San Baco. No, les digo, vamos a ubicarnos ahí 300 después de Cristo, evidentemente, siglo IV, Imperio Romano, ¿no? Al Imperio Romano todavía le faltaba un buen rato para caerse. Ok. Entonces, Sergio no sabemos mucho de su vida temprana. O sea, lo que sabemos empieza desde lo que se conoce como su pasión o su vida,
que aparece en su hagiografía. La hagiografía son las biografías de los santos. Los santos tienen su propio nombre para su biografía. ¿Me repites el nombre? Hagiografía. Hagiografía, ok. Las hagiografías. Entonces, nuestra fuente principal es la primera hagiografía de ellos escrita en griego. Así que no hay pérdida. Aquí nadie metió su cuchara. Escarbaste hasta lo más hasta lo auténtico. último, exactamente. Bien. Hasta lo último que había. Pues como les digo, no sabemos de dónde vienen o qué onda. Sabemos que Sergio era un primicerius, que era como un comandante del ejército romano. Y Baco era un secundarius, que era lo que le seguía inmediatamente. Ok, su asistente. Más o menos. Ok. Exacto. Ellos dirigían la escuela de gentiles, o sea, la escuela de soldados. Los que querían ser soldados, pues iban a la escuela y ellos dirigían esa escuela. Y eran muy amigos del emperador Maximiano. Ok. O sea, en ese momento el emperador era Maximiano y ellos eran muy amigos. Ok. Suponemos que por eso tenían un puesto tan prestigioso, porque eran relativamente... No sabemos la edad exacta, pero sabemos que eran jóvenes. Que imaginemos 20 y tantos, 30 y tantos, cuando mucho, ¿no? Ok. Para seguir siendo considerado joven en Roma. Y ya con sumo poder y... Exacto, ya con la vida arreglada. Ellos tenían la vida resuelta, ¿no? Un buen puesto, se llevan bien con el emperador, todo bien. Todo les sonreía. Padrísimo. Sergio, además, tiempo atrás había ayudado al dux, que era un título como... De ahí viene la palabra duque, era como gobernadores, los dux. El dux Antíoco a conseguir su puesto. O sea, Sergio había estado hecho allí campaña con él y así había conseguido su puesto, ¿no? O sea que hablamos de alguien que tenía muy buenas conexiones en las altas esferas. Ok. Por lo mismo, por esta posición que tenían, como que lo que siempre pasa en Roma, empiezan a nacer las envidias. ¿No? Por aquí los favoritismos. Exacto. De ellos, qué hicieron, qué aportan. Ajá, que le dan al emperador que nosotros no. Literalmente. Exactamente. Y bueno, y ellos eran pareja, ¿no? Eran una pareja. ¿Abiertamente? Abiertamente, bueno, sí. Okay. Nada de secreto. Era Roma. Ok. Era normal. Ellos, en su geografía, se describe que son erastais, que significa amantes, así tal cual, erastais. Ok. Y la palabra eros implica el sentido sexual, tal cual. Claro. Entonces, porque muchos ahora, ya sabes, los cristianos, no, es que solo eran muy buenos amigos. Ok. Y dice, pero no hay pruebas de que hayan sido amantes. El texto original dice, pero solo el texto original lo dice. Nada más. Ok, o sea. Los que nosotros escribimos eso no lo dice. Así que no cuenta. Así que no cuenta. No importa que sean las mismas pruebas que tienen de la existencia de Jesús, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, empiezan ahí las envidias, ¿no? Con ellos, pero pues ellos ahí viven en pareja, felices, tranquilos, siendo muy amigos del emperador. Su relación en su hagiografía es descrita como que eran uno en su amor por Cristo y también eran indivisibles el uno del otro en el ejército del mundo. Okay. O sea que su amor por Cristo los unía y también el amor entre ellos los unía en el mundo mortal. Qué bonito. ¿No? Sí, es muy bonito. Qué románticos. Sí. Todo este pasaje va a ser muy romántico. Los griegos escribían bonito. Bueno, un día, de todos estos envidiosos ahí, ¿no? Un día están en un sacrificio normal, ¿no? Ahí, Roma, sacrificios a Júpiter. Alguien se da cuenta, como que le cae el 20 de que siempre que hay sacrificios, ellos nunca participan. Okay. O sea, nunca se acercan al altar, nunca los ven cantando, nunca los ven rezando. Ay, no. Nunca ven que lleven su chivito, que lleven una vaca, ¿no? Hacían otro tipo de chivito al precipicio. Yo creo, ¿no? Y no, pues ya sacrificamos. Ya que... nosotros ya, en privado ya sacrificamos. Perdón para las blasfemias. Y luego... Bienvenidas. Sí. Dichos más. Sí, este es un lugar seguro para tus blasfemias. Ay, qué bueno. A estas alturas ya se fueron los que se tenían que ir. Sí, no, ya después de escucharme. Y bueno, entonces van y los acusan con el emperador. O sea, alguien dice son cristianos. Así de la nada, o sea, si no están sacrificando, son cristianos. Okay. No hay otra explicación, ya sabes. Ok. Entonces van y le dicen al emperador, no, es que Sergio y Baco son cristianos, son herejes, son paganos, porque en ese entonces, pues la religión oficial era la religión romana y los paganos eran los cristianos. Ok. Entonces, ¿cómo se voltean los papeles, sí, verdad? Sí, claro. Y pues los acusan, ¿no? Y pues el Maximiano no lo cree. Dice, no, si ellos son mis cuates, ¿cómo van a ser cristianos? Yo me daría cuenta si fueran cristianos, ¿no?
Entonces, se supone que entre los acusadores, y cito, esto es lo que dijeron. O sea, ellos llegan así como que se supone, o sea, le dicen así como que emperador, nosotros hacemos todo lo que nos pide, hacemos los sacrificios, hacemos esto, entonces, y no avanzamos en nuestros puestos, ¿no? Y entonces, cito, ¿cómo es entonces que Sergio y Baco, los directores de nuestra escuela, disfrutan de tanta familiaridad con vuestro eterno poder, o sea, con el emperador, cuando ellos rinden culto a Cristo, a quienes los llamados judíos ejecutaron, crucificándolo como un criminal, y que persuadiendo a muchos otros, ellos los han alejado de venerar a los dioses? ¡Qué cizañosos! Sí. Pero Maximiano no lo cree. No puede ser, no, Dios son mis cuates. No puede ser, no, jamás ofenderían de esa manera ni a los dioses ni a mí. Entonces, bueno, pero dice, les voy a dar como si el beneficio de la duda, ¿no? A los acusadores. Entonces, dice que quiere comprobarlo y dice que la próxima sacrificio él va a ir. Okay. O sea, el emperador va a ir al sacrificio, y si resulta que lo que ellos dicen es falso, pues los que van a pagar van a ser los cizañosos. Entonces se organiza el sacrificio a Zeus Júpiter, donde Maximiano justamente se da cuenta que Sergio y Baco ni siquiera entran al templo. Okay. Se quedan parados en la puerta. Y aún así dice, bueno, a lo mejor... ahorita entran. Es que se engentan, seguro. Hay mucha gente, a lo mejor se sofocan, hace calor. Claro, sí. la COVID. Sí. Que ellos ya pensaban a futuro. Sí, la COVID. Y se van a dar cuenta en esta historia que mucha gente va a estar, no, es que no, como que les va a costar mucho creer lo que está suciendo, ¿no? Ok, qué interesante. Son gente de bien. Sí, exacto, es como que no, yo los conozco, no ir a todos los cumpleaños de sus hijos. No tienen, espera. Y bueno, entonces va el emperador así como que, ay, chavos, ¿por qué no entran? ¿No? Entren y realicen el sacrificio conmigo. Les dice, vamos a sacrificar juntos. Y entonces, o sea, sin presionarlos, sin preguntarles directamente por qué no entran, fue pasen, ¿no? Y ellos, al mismo tiempo, eso tienen que tenerlo en cuenta. Supuestamente, nos dice su geografía, cada vez que hablaban los dos al mismo tiempo, como si fuera una sola voz. Ok. Así de sincronizados estaban, ¿no? Wow. Y dice, nosotros, oh emperador, estamos dispuestos a rendirte el servicio terrenal de este cuerpo carnal. O sea, estamos dispuestos a servirte a ti como nuestro emperador. Pero nosotros tenemos un verdadero y eterno Rey en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, quien es el comandante de nuestras almas, nuestra esperanza y nuestro refugio de salvación. Fuertes declaraciones al emperador en la puerta del templo de Júpiter. Oh, wow. Sí, o sea, es como que nadie les preguntó nada, y entonces fue como que pasen. Y ellos, no, creemos en Cristo. Ok. Pudieron haber dicho, estamos aquí tomando el fresquito. Es que me engento. Y bueno. Ay, qué honestos. Sí, cristianos. No todos. Y bueno. Que no todos son cristianos. Pues sí. Yo digo, esta flor levantando falsos a los pobres cristianos. Bueno, Sergio y Baco en ese momento evidentemente no solo confiesan que en efecto son cristianos, sino que además aceptan que han unido sus vidas bajo el rito protocristiano. O sea, en esta época tengamos en cuenta que hablamos de cristianos, pero no existía una iglesia cristiana como tal. Okay. No existía la iglesia católica y obviamente ninguna de sus versiones. Existían diferentes... Estrictamente seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo y ciertas corrientes. La corriente que luego va a ser la romana, de la iglesia católica, la corriente gnóstica, o sea... Okay. Era como que todos creemos en Cristo y ya. Okay. Eso es lo único importante. Y había un rito llamado adelfopoiesis, que era la unión en algunas pero actualmente algunas regiones orientales todavía la practican, sobre todo la iglesia ortodoxa, la unión de dos personas del mismo sexo. Repíteme el nombre, ¿cómo se llamaba el ritual? Adelfopoiesis. Ok. ¿La ortodoxia lo practica todavía? Sí, pero la adelfopoiesis. Poiesis. Adelfopoiesis. Ay, no traje mi libreta para anotarlo. Cuando veas el podcast. Sí. Bueno, el caso es que hicieron ese ritual para casarse. Para casarse, exacto. Se casaron por la iglesia, por Cristo. Ok. Cosa que los romanos no tenían. Los romanos, a pesar de que aprobaban las relaciones homosexuales, no tenían
un rito ni una figura legal. Los griegos sí, pero los romanos no. Entonces se hacía en ese entonces en nombre de David y Jonathan, de Jesús y Juan, y después también, mucho más adelante, en nombre de Sergio y de Baco. Ahora, ¿la iglesia ortodoxa todavía lo practica? Sí, pero en una condición de hermanos. O sea, tú quieres llamar a alguien tu hermano como que tu hermano adoptivo, entonces haces la adelfopoiesis. Se adoptan. Sí, le quitaron el ámbito romántico o sexual, ¿no? O sea, es una unión de dos befos. Pero, un hueco legal. Romance oficial. Exacto. Y pues ahora se hace pues también en nombre de Sergio y de Baco, ¿no? Así, bendigo esto, sí. Y el ritual era prácticamente igual que una boda. Solo que para dos hombres, también podía ser para dos mujeres. Pero la mayoría eran hombres. Por supuesto, es casi imposible que sepamos con exactitud a qué rama del cristianismo temprano ellos habían adherido. Pero justo por la unión de la adelfopoiesis, siendo ellos, según las fuentes, como les decía en griego, erastai, o sea, amantes, que muchos les dicen, es que es la única prueba porque solo el texto original lo dice. ¿Y qué más quieres que lo diga? El texto original lo dice muy claramente. Lo más probable es que pues hayan sido parte de la corriente gnóstica, que esa corriente desapareció. Aquella era más cercana a las enseñanzas de Jesús y no a las cartas de sus apóstoles. O sea, ellos eran así como que si Jesús lo dijo o no lo dijo, no me importa quién dijo algo después. ¿No? Entonces no estaba esa condenación a la homosexualidad que hace San Pablo. Era un poquito más pura, por así decirlo, ¿no? Sí, más Cristo. Más cristiana. Sí, y además los gnósticos tenían una mayor influencia helénica, mayor influencia griega que judía. Y se cree que uno de los fundadores de la corriente gnóstica fue María Magdalena, en su huida a Etiopía. Eso, pero eso es cuento otra para historia. otro día. Sí. Y bueno, todo el escepticismo que el emperador tenía, su última esperanza de que sus amigos no fueran lo que la gente decía, pues desapareció y se convirtió en ira, ¿no? Y les dice que aunque los quiere, o sea, aunque los aprecia, no va a mostrar misericordia por su terrible crimen, que es no creer en los dioses. Ese es su crimen. Y pues en ese momento Maximiano ordena que los obliguen a entrar al templo, que sus cinturones, que es donde los soldados llevaban todas sus condecoraciones, se les corten, y les quitaron sus uniformes, sus joyas, y los vistieron de mujeres. Entonces los encadenaron de sus cuellos y los hicieron caminar así, vestidos de mujeres y encadenados desde el templo hasta el Palacio Imperial. Desfilando para que todo el pueblo los vea. Y se burlaran, claro. Exacto. Y obviamente lo clásico que le decían era, ¿dónde está tu Dios? Que te salve tu Dios. Ay, Jesús. Y entonces, obviamente todos decían, son cristianos. No, qué oso. Pero dicen que cuando están a las alturas del mercado, así tal cual, pasando por el mercado, comienzan a cantar, aunque caminemos por el valle de las sombras de la muerte, no temeremos al mal, Señor. O sea, ellos pues, ni modo. A mí se me hace que ya les habían pasado el chismecito, porque no creo que haya pasado desapercibido que los acusaron ante el emperador. Es posible. Y a lo mejor ya estaban como que, o sea, si no es ahorita, va a ser después, de todas formas va a pasar, porque no vamos a negar lo que creemos, ¿no? Entonces, juntos. Pues ya. Es una teoría interesante. Venían mentalmente preparados según Florecita. Puede ser. Puede ser. Sí, claro. Es una posibilidad. Pues si eran militares, estrategas y así, entonces. Y si eran los directores de la escuela, se me hace que pues sabían que, supongo, que se hablaba ahí. Finalmente, pues así desfilan, humillándolos, ¿no? La gente burlándose, riéndose. Y finalmente llegan al palacio del emperador, donde él ya había llegado, se adelantó. Y los llama otra vez y les dice, ¿no? Y cito, son los más malvados de los hombres, pues a cambio de la amistad que les he dispensado, convencido de que entregaban el debido respeto a los dioses, desvergonzadamente me han ofrecido lo que se opone a la ley de la obediencia y la sujeción, ¿no? O sea, me están engañando. Pero ¿por qué habrían de blasfemar también a los dioses? O sea, oféndanme a mí, pero ¿por qué también los dioses, no? ¿Por qué? A través de los cuales la especie goza de tan abundante paz en Roma. ¿No se dan cuenta de que el Cristo que adoráis era el hijo de un carpintero, nacido de una madre adúltera, a quienes los denominados judíos ejecutaron mediante crucifixión, porque conduciéndolos a error mediante la magia
y proclamándose Dios, se había convertido en causa de disensiones y múltiples problemas entre ellos. ¿No? Y sigue dándoles un discurso de que Zeus es el único Dios supremo y así, ¿no? Y pues ellos dicen, pues es que no creemos en eso, creemos en Cristo. Dice, no, es lo que tú dices, es el verdadero Dios, es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y ella sí, pero no, Hércules también es hijo de Dios. No, pero es otro. Y así. Otro Dios. Otro Dios. Ya no tiene jurisdicción en nuestro corazón. Sin duda. Sí. Y bueno, confirman afirmando eso y aceptan las consecuencias. O sea, si nos vas a castigar, castíganos, pero no lo vamos a negar. Y bueno, finalmente son sentenciados culpables de herejía y paganismo. O sea, ese es el crimen de lo que los acusan. El emperador decide enviarlos a que reciban su castigo en una ciudad que se llamaba Barbalius, que ahora es parte de Siria. O sea, de Roma hasta Siria, que era parte de la provincia Augusta Éufrates, que alguna vez fue gobernada por el divino Hefestión, y donde ahora gobernaba el Dux Antíoco, al que Sergio había ayudado a subir al poder. No, Maximiano le dice, así como que le manda una carta, le dice, mira, estos se metieron en este pedo, yo, como Pilatos, me voy a lavar las manos, te los voy a mandar y tú decides qué hacer con ellos. Pero de que los vas a sentenciar a muerte, los vas a sentenciar a muerte. Tú decides cómo, pero esto es lo que tienes que hacer. Y les manda, y le mandó adelante esa carta, en lo que ellos los van llevando, ¿no? Y van pasando de oficiales en oficiales, de ciudad en ciudad, a toda su procesión, ¿no? Una peregrinación hasta allí. En el camino, en alguna parte, se detienen en una posada, ¿no? Pues para dormir. Y durante la noche un ángel se les aparece a Sergio y a Baco. Ok. Y les dice que tengan coraje y luchen contra el diablo y sus espíritus malignos, como nobles soldados y atletas de Cristo. Me llama la atención que usen la palabra atletas de Cristo. Porque me los imagino así, ya estás en mar. Corriendo mientras rezan. Carrera Muna Ushmar. En short y jerseys, ¿no? Sí, así. Y bueno, y una vez que hayan vencido al enemigo, colóquenlo bajo sus pies, así cuando ustedes estén con el rey de la gloria, nosotros los vamos a recibir. O sea que ellos sigan con la convicción que tienen, que van a recibir su recompensa, ¿no? Que es la vida eterna, ¿no? Gran recompensa. Te juro que lo iba a decir. No, bueno, qué recompensa. Sí, wow. Sí, pero me están matando. Bueno, a la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Sergio y Baco despertaron de buen humor. Sí, o sea, como que estos los van a matar y están todos contentos, qué pedo, ¿no? Y cabe mencionar que con ellos estaban llenos sus sirvientes. O sea, estaban encarcelados, lo estaban llevando, pero llevaron a sus sirvientes, porque varo. Y por cierto, sus sirvientes también eran cristianos, porque ellos habían convertido a sus sirvientes de sus casas. Entonces todos, no solo ellos, toda su casa eran cristianos, pero solo a ellos estaban acusando, porque ellos habían convertido a los demás. Claro. Y bueno, y a ellos les contaron, ¿no? Ay, anoche se nos apareció un ángel. Y ellos, ya, está bien. Y bueno, ya vamos a comenzar con la parte de el martirio, el por qué se les recuerda, ¿no? Y bueno, llegan con Antíoco, con aquí vamos a notar algo peculiar, porque Antíoco se resiste mucho a lastimar a Sergio, pero no tuvo ningún problema con Baco. ¿Qué insinúas? Sí. Voy a dejar que ustedes saquen sus conclusiones. Bueno, llegan con Antíoco, lee la carta que le mandó el emperador, y a pesar de lo que dice que, bueno, vamos a darles chance, ¿no? Sergio es mi amigo. Pide que los lleven a una celda, que no los encadenen como dice en la carta, y que al día siguiente los lleven a su presencia para un nuevo juicio. Dice, vamos a juzgarlos. Reconsiderar. Ajá, vamos a darles una segunda oportunidad. Vamos en la segunda oportunidad, no va a ser la última. Ok. Pues les digo. Bueno, esa noche Sergio y Baco se la pasan rezando. Obviamente, ¿qué más vas a hacer encerrado, verdad? Pues si estaban solitos. Pues eran uno con Cristo y sus cuerpos. Claro. Entonces rezaban de como ellos quisieran rezar. Claro. A veces corriendo y a veces de otras formas. De cualquier manera es válida mientras estemos rezando. Exacto. Pero pues pidiéndole a Dios, o sea, ellos aceptando su destino, así como que Dios sí, como Jesús, ¿no? Ahí así de que Diosito, si esto es lo que nos va a tocar, que nos toque, ¿no? Sí. Pero, por favor, sálvanos y libéranos si se puede. Ay, sí, no es mucho pedir. Una posibilidad, dánosla.
Bueno, entonces otro ángel se les aparece. No sabemos si el mismo que se les apareció o es uno nuevo. Solo dijeron otro ángel o un ángel se les aparece. Y les dice que aguanten vara. O sea, básicamente les da a entender que no los van a salvar. Porque les dice, tomen su corazón y mantengan firme e inamovible su fe y su amor. Porque es Dios quien los protege y los observa. O sea, ustedes sigan así y Dios los va a cuidar. Pero no dice nada de salvarlos o liberarlos, ¿no? En ese momento, ellos no lo sabían, pero aquella iba a ser la última noche que Sergio y Baco pasarían juntos. Qué triste. Bueno, al día siguiente se presentan ante Antíoco y él les da una segunda oportunidad, como comentamos, de parte del emperador, ¿no? Le dice, de parte del emperador, que no era cierto, pero pues... que el emperador no les dijo... Se lo decide cómo... Pero también porque eran sus amigos. Le dice, de parte del emperador, pero también porque yo los aprecio. Y les dice que si se ponen a sus órdenes, o sea, si hacen lo que yo les digo y hacen un sacrificio a los dioses ahorita aquí en este momento, les van a devolver sus rangos militares y todo su dinero y su fortuna que ya se habían incautado y con creces. O sea, les vamos a dar hasta un porcentaje extra por las molestias, ¿no? En verdad quería que se retractaran. Sí. Los estaba sobornando para que se retractaran. Se lo matas un chivito y ya estuvo. Yo lo mato por ustedes. Ustedes solo párense ahí. Y pues ellos responden, porque son necios los chiquitos. Nosotros hemos dejado todo y seguido a Cristo. Así que desatendiendo el honor terrenal y temporal, nos podría convertir en rivales de los ángeles en el cielo. E ignorando la riqueza terrestre y corruptible, podríamos conseguir tesoros en el cielo. ¿Qué ganancia habría si ganamos el mundo entero, pero perdemos nuestras almas? Cristianos. Sí. Ya les habían lavado el coco bien sabroso. Digo, ya tenían una gran fe. No, y es que así son. De verdad, cada personaje bíblico trae muchas retos a su fe. Y de los más pues venerados, justamente su fe es inamovible. O sea, es impresionante, ¿no? Sí. Y estamos hablando, este es uno de los primeros registros que tenemos de santos, así, tan bien documentado. Wow. Entonces, es una pieza muy interesante de la historia. Independientemente de la religión, es una pieza interesante. ¿La Biblia habla de ellos? No, en la Biblia no. Mira. Esa parte, esa geografía. La Biblia perdida. Uno de los recordemos que la Biblia se construyó cuando unos señores se sentaron y dijeron qué va y qué no va. Claro. Esto va, esto no, esto va. Esto nos conviene, esto no. Exactamente. Y pues la vida de Sergio y Baco no convenía. Claro. Qué raro. Pero bueno, aún así, ya quedamos en que les dan chance, ellos dicen que no. Antíoco insiste. Les dice que uno no debe enfrentar a los dioses, eso está mal, están confundidos, ¿no? Y ellos les dicen, no nos importan ni tú ni tus piedras. ¡Ah! ¿No? ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablar de mis piedras? ¿Cómo te atreves a insultar a mis piedras? Y obvio, Antíoco se enfurece, ¿no? Ahí como que ya. Y ahora pasamos a lo que es el martirio de Baco, que es lo que les comento. Con Sergio va a insistir aún más en tratar de rescatarlo. Pero con Baco... De una vez, en ese momento. Con gran furia, el duque, o Antíoco, ordena que el bendito Sergio sea retirado del praetorium, o sea, del juzgado, y sea regresado a la prisión. Para el bendito Baco, él ordena que lo azoten, ahí mismo. Los verdugos lo hicieron hasta que colapsaron exhaustos, o sea, los verdugos lo estuvieron latigando. Golpeando. Hasta que ya estaban terriblemente cansados, casi muertos en el piso, se describe. Así como estaba Baco. Imagínate. Cuando ya no pudieron seguir, Antíoco ordenó que Baco fuera volteado. O sea, obviamente estaba latigándole la espalda. Y pide que lo volteen para que su estómago estuviera expuesto. Oh, rayos. Para que fuera golpeado con 4 látigos de cuero crudo, diciéndole, veamos si tu Cristo te libera de mis manos. Wow, qué fuerte. Desde la primera hora hasta la noche, ellos le arrancaron la piel. La sangre se regó por todos lados y tanto su estómago como su hígado fueron destrozados. Wow. Y nos lo dice el texto así tal cual. Qué crudo. Sí, una escena crudísima. Muy gore. Muy gore, demasiado gore.
El bendito Baco le dice a Antíoco, no sé de dónde saca fuerzas este hombre, de Cristo, supongo, para responderle a Antíoco, ¿no? Con todo el cuerpo ahí destrozado. Los sirvientes del diablo, tus torturadores han fallado. No, decirle que ellos se cansaron antes que yo. No, wow. Tu descaro ha sido derrocado. El tirano Maximiano ha sido conquistado. Tu padre, el diablo, ha sido avergonzado. Mientras más el hombre por fuera es devastado, más el hombre por dentro es renovado en la preparación por la vida que viene, ¿no? Entre más destroces mi cuerpo, yo más listo para entrar al cielo estoy. Ok. Y por eso el martirio era tan importante. Su fortaleza mental estaba en otro nivel. Sí. Sí. Soldados. Y cristiano, imagina. Esa mezcla de soldado cristiano está muy fuerte. Y después de decir esto, una gran voz habló desde el cielo. O sea, en ese momento se escucha una voz, que la escuchan también los romanos. ¿Y qué dice? Ven, descansa de ahora en adelante en el reino preparado para ti, mi noble atleta y soldado, Baco. Se dice que los que estaban allí al escuchar aquella voz, perdieron la sanidad y la cordura. O sea, todos los verdugos que estaban allí escucharon esa voz, se volvieron locos. Claro, de dónde viene la voz. Exacto, así como, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? Sí, estoy diciendo que no existe, de pronto le habla. Sí, o sea, literal su cerebro hizo ¡puf! Y colapsaron. Y el mismo Baco, habiendo soportado los golpes por tanto tiempo, entregó su espíritu a los ángeles. Y así falleció San Baco en ese momento. Antíoco, frustrado, porque aunque murió, no logró el acometido. Exacto, claro. no lo doblegó. Claro. Perdió, exacto. Ordenó que los restos de Baco no sean enterrados, lo cual era un crimen espantoso para los antiguos griegos y romanos el no enterrar un cuerpo. O sea, sí. Por eso en la Ilíada es tan traumático cuando Aquiles... Sí, justo mi mente se remontó a eso. Arrastra el cuerpo de Héctor por la importancia que tenía para ellos una muerte digna, ¿no? La sepultura digna, exacto. Claro. Exacto. Entonces pide que los restos de Baco no sean enterrados, que solo lo tiren al monte para que los animales se lo coman. Wow. Una vez abandonado el cuerpo, un grupo de animales se reunió alrededor, pero dicen que los pájaros, las aves, no permitieron que los animales carroñeros se acercaran. O sea, como que las aves protegían el cuerpo de Baco de los, no sé, coyotes o buitres, sí. ¿No? Sí. Todos esos animales. Al día siguiente, unos monjes lo encontraron y vieron a los animales llorando. Se decían que los animales estaban llorando por el cuerpo de ese hombre allí. Como cuando Blancanieves cae. Eso es la escena de los sangrientos. Sí, ahí con el hígado para afuera. Ok. Y pues conmovidos por la escena y la belleza del muchacho, lo llevaron a una cueva y lo enterraron. Ya se habían tardado en la parte de la belleza. Sí, es muy importante eso de la belleza. Y bueno, Sergio, al enterarse de la noticia, evidentemente queda devastado, ¿no? Y lamentándose y llorando. Y entre sus lamentos dice, tal cual lo dice la geografía, ya no más hermano y compañero soldado, recordemos que el término hermano es más por el sentido cristiano. Ok. Ya no más cantaremos juntos. Tú has sido arrebatado de mí y te has ido al cielo dejándome solo en la tierra, viudo y sin consuelo. Y así lo dice, viudo. Eso pues dice. Sí. Pues sí. Sí, se casaron. Se casaron. Están casados con todas las de la ley ante los ojos de Dios. Aunque no del Dios que debían con ellos, pero bueno. ¿Y qué pasa? Pues Sergio continuó llorando, obviamente, pero esa misma noche, ¿qué creen que pasó? Lo visitó otro Ajá. ángel, lo visitó No. el Dux. Ah, exactamente, lo fueron otra vez a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Vas a creer o no? Eres viudo. Ya eres viudo, ya no hay nada que te impida sacrificarte para mí. Pues no, se le apareció Baco. Oh, wow. Como si fuera un ángel. O como si fuera Patroclo cuando se le apareció a Aquiles. Ok. Y le dijo, como Patroclo le dijo a Aquiles, Déjame ir. ¿por qué lloras si te lames? Déjame ir. ¡Suéltame! Era hasta que la muerte no se para. Paraíso, y tú me tienes acá viendo mi cuerpo tirado afuera. Dice, ¿por qué lloras si te lamentas, hermano? Otra vez, hermano, en sentido cristiano.
Si yo te he sido arrebatado en cuerpo, aún estoy contigo en el lazo de nuestra unión. Qué lindo. Cantando y recitando. Apresúrate entonces tú mismo a través de la hermosa y perfecta confesión para seguirme y obtenerme cuando se acabe el camino, porque la corona de la justicia para mí es contigo. O sea, la vida eterna y la gloria eterna va a ser compartida. Van a estar juntos. Exacto. Románticos. Sí, muy romántico, hasta después de la muerte. Sí, pues. Al día siguiente, en cuanto amaneció, Sergio le contó a todos la aparición que tuvo la noche anterior. ¡Ay, se me apareció Baco!, ¿no? Y toda la gente, esto es muy importante. En todas las hagiografías de esa época, siempre va a ser al día siguiente se lo contó. Porque esa es la forma para que te digan, ¿y tú cómo sabes todo eso?, ¿no? La clásica historia de si todos se murieron, ¿cómo saben qué pasó? Ok. Entonces es como, ¿y tú cómo sabes eso? Ese cuando despertó se lo contó a los que estaban allí. Yo no lo estoy inventando, ¿no? Era la forma de asegurar que pasó. Que todo pasó, exactamente. Bueno, al día siguiente, Antíoco le ofrece otra oportunidad a Sergio, por el aprecio y gratitud que le tenía por ayudarle a conseguir su puesto, pidiéndole participar en los sacrificios en el templo. Él vuelve a rechazar hacerlo. Regresan al juzgado y Antíoco le dice: el más sacrílego Baco se rehusó a sacrificar a los dioses y eligió morir violentamente. Obtuvo la muerte que merecía, ¿no? Pero tú, mi señor Sergio, ¿por qué te entregarías a tal miseria por seguir un culto tan decepcionante e impío? O sea, él no quería matar a Sergio. Sí. Tal cual. Baco lo merecía, pero tú. Estás en la misma situación, pero tú no lo mereces. Exacto. Tú mereces estar aquí al lado de mí. Tú mereces un hombre de verdad. Y vivo. Y pues Sergio le dice a Antíoco que a él le beneficia más sufrir. Entre más yo sufro, es mejor para mí. Yo soy cristiano. Por eso les dicen raros a los cristianos. Ahí está, pues. una beta masoquista. Sí. Sí, sin duda. Sí, les encanta. El masoquismo es parte de sus vidas. Sí. Antíoco pues le dice que si sigue insistiendo no le va a quedar de otra que castigarlo. Y el otro así como que ya está bien. Cosa que él no desea, porque eso significaría, o sea, le dice, yo no quiero matarte o lastimarte, porque eso significaría olvidar todo lo que hemos pasado juntos. Yo no sé, yo creo que ahí hubo una historia antes. Sí, claro. Antes de Baco, que alguien no quiere dejar ir. Y pues Sergio le dice, haz lo que tengas que hacer. Yo tengo a Cristo para cuidarme. Quien dijo, pues que no temas al cuerpo, porque no temas a quien mata el cuerpo, porque no puede aniquilar el alma, ¿no? Entonces le dice, tú nunca vas a dominar mi alma, aunque destroces mi cuerpo. Wow. Sí, le dice, mi cuerpo está sujeto a ti, tortúralo y castígalo si así lo deseas. Pero ten en cuenta que incluso si matas mi cuerpo, nunca dominarás mi alma, ni tampoco tu padre, Satanás. No, yo sé que ¿quién es Satanás? Pero bueno. Y ya, a Sergio entonces ya pues no le queda de otra Antíoco, este tipo no se quiere rendir y lo obliga a caminar hasta una ciudad llamada Tetrapirquium, usando botas con clavos hacia adentro. ¡Ay, no! Sí. Si solo la piedra lastima, Imagínate estar caminando sobre clavos, que dicen que es lo que sentía la sirenita cuando caminaba. Ok. En el cuento de Hans Christian Andersen. Pues entonces Sergio es obligado a caminar hasta una ciudad que se llamaba Tetrapirquium, usando botas con clavos hacia adentro. ¿No? Que es como el castigo que le daban a la sirenita. Por aproximadamente 1.6 kilómetros. Que podríamos decir, no es tanto, pero si tienes unas botas con clavos. No, ya está con tenis. Cuando se queda la piedra en tu chancla, das 2 pasos y sientes que ya no puedes. Sí, pues imagínate. Qué fuerte. Sí, Antíoco iba detrás de él en su carro, ¿no? Él viendo que avance el otro ahí. Todo sádico. Y pues cuando llegan a su destino, le dice que la sombra es su resistencia. Y Sergio le dice que la tortura para él es como miel. Ok. Así como casi, para mí es tan dulce como la miel la tortura. Oh, wow. Un poquito también hay de masoquismo, como vemos. ¿Qué va? Bueno, porque estamos hablando de una historia de santos y ya tuvimos apariciones, obviamente tiene que haber milagros. Sí. Y Sergio esa noche sana por completo. Al día siguiente, cuando se presenta ante Antíoco, sus pies están como si nada hubiera pasado.
Ok. No tiene heridas, no tiene cicatrices, ni una costrita, nada de nada. Hasta sus callos desaparecieron. Definitivamente no era diabético. Sin duda. Archienemigo de los diabéticos, los clavitos. Sí. Y Antíoco le ofrece otra oportunidad, ¿no? Se vuelve a repetir lo mismo. Haz un sacrificio, no quiero. Cree en los dioses, no quiero. Y pues se repite la misma escena. Sergio es obligado a caminar otra vez con las mismas botas hasta el castillo Rozafae. Y se le da otra oportunidad. O sea, le dio una oportunidad antes, camina y le da otra oportunidad cuando llega. Ok. O sea, el otro está así que por favor ya ríndete. Ya. Y el otro le dice, yo no adoraré demonios ni sacrificaré ante ídolos. Sin culpa en esto, yo me esfuerzo en ofrecer mi sacrificio solo a mi Señor. O sea, tú insistes, pero yo no voy a caer. Y ya por fin Antíoco se rinde. Viendo que se mantenía firme e inamovible en su fe, estoy citando, y confesión a Cristo, el dux pronunció, ya por fin, la sentencia en su contra. Te has evidenciado tú mismo indigno del favor de los dioses, Sergio, y te has convertido en un miembro de la sacrílega secta llamada cristianismo, hiriendo la gran bondad de nuestro gobernante, el emperador Maximiano, al rehusarte a obedecer su santo decreto y sacrificar a los dioses. Por eso la ley requiere que sufras la pena de la espada, o sea, lo van a decapitar. Oh, wow. Esa es su forma de decir, está sentenciado a decapitación. La gente que se reúne a ver el chisme, porque bueno, ya lo sacan del palacio y lo ponen pues cerca de un risco donde lo van a decapitar para que su cabeza caiga por el risco. Ok. Muy teatral el asunto. Sí, ya veo. Obviamente la gente es Roma, no hay mucho que hacer, pues siempre vamos a ver el chisme, van a ejecutar a alguien. De algo hay que Vas a ver el entretener al espectáculo, pueblo. ¿no? Exacto. Entonces la gente reunida a ver el chisme se dice que al ver la belleza florecer de su rostro, la grandeza de la nobleza de su juventud, lloraron amargamente por él y lo lamentaron. O sea, no lo conocían, pero dijeron, ay, está muy guapo, pobrecito. No lo ¿Por qué mates, lo está van a guapo. matar? Sí. Y fue conducido a la orilla del abismo, donde pidió un momentito para rezar y luego fue decapitado. Oh. E igual que como sucedió cuando falleció Baco, una voz del cielo habló. Y dijo, ven también, Sergio, soldado y victorioso, al reino preparado para ti. Las órdenes de ángeles, los rangos de los patriarcas, los coros de los apóstoles y profetas, las almas de los justos, todos esperan por ti, ¿no? Para compartir las maravillas que aguardan ahí por ti. O sea, éntrale. Sí. ¿Y Baco Pásele. también? ¿Por qué no está en esa lista? ¿Por qué en la lista no mencionan a Baco? Ah, es que descubrimos unas cosas. Y pues la gente sintió lástima por él y lo enterraron de manera apropiada. Ok. O sea, la misma gente dijo, ay, pobrecito, vamos a enterrarlo. Baco en alerta aeropuerto. Detenido en la aduana de los cielos. Oh. Estaba ahí llevando sus estatuillas. Todo fue una mentira. Y bueno, se dice que el lugar donde se derramó la sangre que cayó de su cuello al ser decapitado se prendió en llamas. Y que nunca volvió a crecer nada allí. Y es un lugar que se puede visitar. Pensé que iba a ¿en ser serio? como que, Sí. florecieron flores. No, al contrario, todo se quedó ahí quemado. ¿Les dices que está en Siria? ¿Dónde está? En Siria. Sí. Oh, wow. Pues hay que ir. Es la llamada Tierra Santa. Sí. Y bueno, años después, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, varios monjes recuperaron el cuerpo del mártir Sergio y le construyeron un nicho cerca del lugar de su tortura, allí en Rozafae. O sea, hay una tumba ahí, en esa ciudad, en Siria, donde supuestamente estuvo enterrado Sergio. Ok. Pero hubo un momento en el que, ya sabemos, por aquí, pero en la Edad Media era muy común la venta de reliquias. Te vendían que un pedazo de la cruz de Cristo, que un pelo de la Virgen María, que... Entonces, en No algún... solo en la Edad Media. Creo que ya no las venden, pero aún las pasean. Ajá, Cuando escuchas sí. que va a llegar una reliquia, lo más probable es que sea la pieza de un santo o algo Sí. así. O sea, su dedo. Sí, ajá, Oh. tal cual. Porque Ya. la gente empezó a sacar a los santos de sus tumbas y a vender las partes de sus cuerpos como reliquias. Mira, qué buen negocio. Sí, eso sucedió con el cuerpo de Sergio. Alguien lo sacó Y en lo algún empezaron a punto revender. Y lo empezaron a revender. Fíjate, qué cruel que, por ejemplo, en el caso de Baco,
una parte de su castigo era que no tuviera sepultura y lo dejaron ahí. Sí. Pero solamente lo dejaron, no le hicieron nada más a su cuerpo. Y el otro que se supone que fue resguardado y todo, los mismos cristianos lo empezaron a destazar. A profanar su cuerpo. Ajá, exactamente. Porque eso es profanación de un cuerpo, así simple y es. sencillo. Así es. Sí, es un poquito creepy todo eso. Sí. Pero, una buena noticia, el 10 de octubre del 2017, o sea, hace Hace nada, poco, claro. hace poquísimo, 6 años, Sí. 1700 años después de su martirio, las reliquias de San Sergio y San Baco, o sea, sus restos, fueron encontradas en la ciudad de Urmia, al norte de Irán. Y ahorita están juntas, enterrados en Siria. Estaban en el mismo lugar, pero no estaban juntos. Ajá. O los encontraron juntos. Los encontraron juntos. No saben en qué momento Los volvieron a unir. Ajá. Wow. Qué Sí. lindos, por fin. Por fin. Ahora sí. Y bueno, antes de que entremos al cierre, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció esta historia? Más que opinar, tengo la duda de cómo lo maneja la Iglesia Católica. ¿De plano no hablan nada de esto o hay algo que hace alusión? Si tú googleas San Sergio y San Baco, te va a aparecer la página de Wikipedia y tal vez algunas páginas religiosas, santorales. Sí te van a hablar de San Sergio y San Baco, su fiesta es el 3 de octubre. Ah, mira. Ese día de cumpleaños mi sobrino. Ay, mira. Y pues te van a decir que fueron 2 grandes amigos que fueron martirizados. Ok, al final sí los mencionan Sí, muy por sí los encima. mencionan. Exacto, como la punta muy del por iceberg. encima. Es más en el oriente, en las iglesias ortodoxas, donde se les recuerda con un poco más de devoción. Quizá por la región, porque Siria y todo esto. Claro. Pero lo mismo, ¿no? El mismo discurso de 2 grandes amigos que unieron sus vidas en nombre de Cristo. Wow. Nada que estaba pasando aquí. Pues bueno, uno de los tantos casos que conocemos que sí están reconocidos en la Biblia, pero como ellos no eran homosexuales, pues sí se hablan de ellos, porque quiero creer que justo por el tema de la homosexualidad se ha omitido, ¿no? Entonces, pues uno de los casos más donde la fe hasta el final, ¿no? Entonces, Exacto. no sé si decir qué bonito o no sé qué decir. Es que es complicado, o sea, es un periodo histórico, por eso interesante, ¿no? Donde, o sea, la iglesia, sabemos que la Iglesia Católica, la Inquisición, haría eso con las personas que no creían en Cristo. O cosas peores. de O hecho. cosas peores. Entonces, como que uno dice qué bonita historia de entrega, pero a la vez dices, ¿por qué pasar por eso? Así, yo la verdad no diría qué bonita historia, es un hecho, qué interesante. Digo que qué bonito, pues no, pero... Hay gente que ve Híjole. bellísimo los martirios. No, eso Y, es un güey, hecho. ¿qué necesidad de No, pasar eso es por un- eso? Pero fíjate que algo que quería comentar desde hace rato es que así como ellos los veían como herejes, también desde la perspectiva de ellos puedes notar aparentemente ellos pasaban como que desapercibidos dentro de su cultura, ¿no? O sea, aparentemente acudían pero no entraban, acudían pero no participaban, no hacían nada como para evitarlo, simplemente se mantenían al margen. Sin embargo, ya cuando son arrestados, ya cuando llegan a esta parte de los juicios, de las torturas, te das cuenta que ellos tenían la misma opinión de la cultura romana que la romana a la de ellos. Exactamente. Entonces la hostilidad, aunque ellos fueron los torturados porque pues eran la minoría, eran los perseguidos, la hostilidad era igual, incluso por parte de ellos. Entonces sí hay o sea, tal vez sea, no hablo de que sea específicamente de una sola religión el hecho de que haya hostilidad hacia las otras creencias, sino que simplemente es algo cultural. Regresamos a lo diferente o es el caso de no lo ceder. ajeno. El no Ajá, ceder. más que lo diferente, lo ajeno, porque la cultura romana, la religión romana, pues era muy conocida, no era lo diferente, pero había esa hostilidad, entonces es la no aceptación de otras. Y bueno, con esta vamos a cerrar con que el cristianismo sin duda ha sufrido muchísimos cambios, ¿no? Como podemos ver desde su aparición hasta su consolidación. El cristianismo que hoy se profesa a lo largo del mundo ha sufrido un sinfín de ediciones y elecciones hechas por hombres con sus propios juicios morales en sus propias épocas. Sí. Al igual que en sus inicios, el cristianismo tiene muchas vertientes hoy en día y formas de vivirse y formas de profesarse, ¿no? Cada quien tiene su versión del cristianismo casi. Desafortunadamente, la mayoría de los que se hacen llamar a sí mismos cristianos condenan la homosexualidad, como hemos platicado,
como un pecado. Cosa que ese agitador galileo anarquista punk revisionista llamado Jesús de Nazaret nunca hizo. Repito, Jesús jamás hizo ninguna clase de condenación hacia la homosexualidad. Si hoy hablas de San Sergio y San Baco, lo que preguntaste, Pedro Pablo, con los cristianos que, digamos, conocen un poco más del tema, o una de dos, o no te van a decir que no saben de quién hablas, como sucede con la mayoría de los católicos, o dirán que eran muy buenos amigos. Que la única prueba de su posible relación amorosa es lo que dice el texto original en griego sobre su vida, que es la misma prueba, como les decía, que tenemos sobre la existencia de Jesús. Pero juicios morales y sarcasmo a un lado, el martirio de San Sergio y San Baco es una cruel y triste evidencia de lo difícil que fue la vida de aquellas personas que decidían seguir una nueva religión que se alejaba del derramamiento de sangre en ese entonces y se apoyaba en la unión de la comunidad y en el amor en un tiempo donde pensar y actuar diferente se castigaba con la muerte, como sigue sucediendo en algunos lugares. Y también es un testamento de que hubo un momento en el tiempo en el que un hombre podía amar a otro hombre y a Jesús como su Salvador y solo ser juzgado por lo segundo. Wow. Así que arriba esas copas y ofrezcamos una libación en honor a la memoria de San Sergio y San Baco, los mártires del amor. Por ellos. Por su vida eterna juntos. Salud. Salud.